Hola, hola, buen día, chicas, ¿cómo estamos? ¿Tuvieron oportunidad de revisar el video que les dejé? Ya se los cargué bien tarde porque estaba re loca mi computadora. ¿Sí tuvieron oportunidad de verlo? Por ahí platíquenme, por favor. Igual si no tuvieron oportunidad de verlo, más bien díganme como para ver cómo reorganizamos la sesión de hoy, ¿vale? Y que haya comprensión de qué se va a hacer con flujo de efectivo y con el tema de planeación financiera. Ok, vale. Entonces, vamos a hacerlo así. Vamos a hacer primero, vamos a hacer primero el ejercicio que nos quedó pendiente el día de ayer con flujo de efectivo. Después repaso los puntos principales del tema de planeación financiera para explicarles qué van a hacer con este tema de planeación financiera y su flujo de efectivo. Y después vamos a empezar con nuestro tema de la unidad 6, que es punto de quiebre. Me recuerdan repetirlo al rato, pero de una vez les aviso en lo que van llegando más compañeros. Entonces les repito al final para que si alguien no estaba todavía lo escuche. Ah, ok, dice Jacqueline que se veía todo negro. Ok. En el caso del día de mañana, prácticamente ustedes son los que van a dar la clase, ¿no? Vamos a hacer nada más al principio un ejercicio más de punto de quiebre, pero del tema que vamos a ver hoy al final, pero además también les va a tocar a ustedes dos presentaciones. Una, la de su institución financiera. Ajá, voy a empezar yo hablando de justamente del tema del sistema financiero y de las entidades reguladoras. Y ya después ustedes van a exponer su institución que les tocó. Y ya para cerrar, les va a tocar presentar qué fue lo que encontraron, ¿no? Del análisis de las finanzas básicas de la empresa que les tocó. Es decir, ya en conjunto. Pueden ustedes, si lo desean, hacer una presentación PPT y en particular, pues nos ponen las gráficas, ¿no? O si quieren, lo pueden hacer sobre su mismo archivo de Excel, pero la idea es que ustedes nos vayan platicando, ¿no? Así, no como esta exposición rígida, sino como una conversación entre especialistas, nos vayan platicando qué fue lo que encontraron en las finanzas de sus empresas, ¿no? Cómo se encuentran, que hagan justamente uso de todos los métodos que vimos, porcentajes integrales, razones financieras, método DuPont, razones estándar, su índice que crearon y la revisión de su flujo de efectivo, ¿no? Y nos digan en general cómo se encuentran esas finanzas de la empresa que les tocó. Entonces a ustedes les va a tocar dos exposiciones el día de mañana, una muy cortita, sencilla de su institución financiera y una justamente de todo lo que fueron encontrando en su empresa, ¿vale? Entonces vamos a empezar. Ah, sí. Recuerden que con flujo de efectivo, bueno, ahorita me regreso a eso para repetirlo igual a ver si mientras entra alguien más. Vamos a hacer entonces el ejercicio, les voy a compartir página de Excel y mejor quisiera que alguien de ustedes, traigo yo datos, pero quisiera que mejor alguien de ustedes me dé los datos de su flujo de efectivo. ¿Alguien tiene datos del flujo de efectivo de los 5 años? ¿No nadie? Nada más quiero los datos, ¿no? No importa que no lo tengan todavía trabajado, sino solamente los datos. ¿No? Bueno, entonces vamos a trabajar
con estos datos que tengo aquí. Y les comparto pantalla. Profesora, entonces el flujo de efectivo es de los 5 años. Sí, pero solamente el dato final, ¿no? Es decir, el que van a analizar solamente va a ser el de 2020, el que van a analizar con respecto a la planeación financiera. Espérenme que hay alguien más. Y este ejercicio sí necesitan los datos de los 5 años, pero solamente el resultado final, ¿no? No necesitan capturar los 5 años ni nada, solamente van a necesitar el dato final. Les comparto ahora sí pantalla. Acá está. Bien, estos son los datos del flujo de efectivo de Banamex en los 5 años que va desde 2016 a 2020. Y este es el flujo neto efectivo que han tenido en cada uno de estos años. Si ven el más bajito, pues justo es el de 2016, después seguiría, no, primero es el de 2017, luego sería el de 2016, luego el de 2019, luego el de 2020 y luego el de 2018. ¿No? Es decir, su flujo efectivo ha sido bastante diferente, no tiene como que una tendencia clara a incrementarse, ¿no? Sino ha sido bastante diferente cada año. El flujo de efectivo, decíamos, se puede usar para muchas cosas, ¿no? Pero en particular, por ejemplo, este ejercicio es cuando, para tomar decisiones internas o externas, ¿no? Una decisión interna, por ejemplo, puede ser conocer cuál es el flujo de efectivo promedio que tenemos dentro de un periodo y poder determinar una reserva o un fondo de efectivo que debemos de mantener siempre, ¿no? Y del cual no debemos de bajar, para no afectar justamente las actividades o las operaciones de la empresa. Una decisión externa podría ser, bueno, necesitamos solicitar un crédito o un préstamo y pues quisiéramos conocer cuál es nuestra capacidad de pago. O, por ejemplo, otra decisión interna podría ser, bueno, pues es que queremos expandir la planta, pero necesitamos saber con cuánto dinero podemos contar para ir haciendo nuestro fondo de reserva para en 3 años empezar los trabajos de expansión de planta. Entonces, justo para eso nos sirve nuestro flujo efectivo, para conocer esas capacidades, ¿no? Lo primerito que hacemos, pues, es calcular el promedio. Aquí tenemos nosotros 5 años, podrían ser 10 años, podrían ser 3, como ustedes tengan la necesidad en su empresa. Y lo primerito es calcular el promedio. Ya saben, el promedio, pues se suman todos y se divide entre el número de años. O aquí en Excel, pues ya tenemos una función precargada que nos facilita mucho ese cálculo del promedio, ¿no? Nada más le ponen ustedes así, prom, seleccionan y nos dice que marquemos todos los números de los cuales queremos sacar el promedio, seleccionamos nuestros números y ya nos da el promedio. En este caso, el flujo neto de efectivo promedio que tiene Banamex desde 2016 hasta 2020, pues está alrededor de los 96,608 millones de pesos en el caso de Banamex, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros queremos establecer un fondo mínimo para mantener esa liquidez de la empresa, recuerden que dijimos que el flujo neto de efectivo, pues nos ayuda a medir esa liquidez, ¿no? Que se requiere, o esa liquidez que tiene la empresa. Entonces podríamos decir, bueno, de esos 96,608 que en promedio hemos tenido,
nosotros tenemos cierta necesidad de líquido, de dinero líquido, de disponibilidad líquida, que no debemos pasar, ¿no? Por ejemplo, la reserva legal les pide a los bancos que sea de mínimo el 8%, pero nosotros podríamos decir, bueno, vamos a dejar un 10% para asegurar que siempre vamos a tener esas disponibilidades que nosotros observamos que es el dinero que se requiere tener en el banco, ¿no? O bueno, en nuestra empresa podría ser. Entonces decidimos que sea el 10%, por ejemplo, de esta cantidad. Entonces simplemente vamos a multiplicar esta cantidad por 0.10. Ah, sí, es que aquí me falló el signo. Por este. Ahora sí. Ay, ¿qué pasó? Es de 70, sí, por 0.10. ¿Y por qué me da 0? ¿Qué me falló? Y debería de dar 9,660. Vamos a ponerlo al revés. Ok, qué raro. Así sí nos lo quiso dar. Ok, listo. Entonces diríamos, bueno, el promedio que tenemos nosotros que mantener de liquidez en los próximos años va a ser de 9,660, independientemente de cuánto sea nuestro flujo neto efectivo, ¿no? Aunque sea más alto que este que tenemos aquí, nosotros vamos a mantener en dinero contante y sonante en disponible esos 9,660, que además sabemos que sí lo podemos mantener porque particularmente todos los años el flujo neto de efectivo ha sido superior a ese fondo, ¿no? Y sabemos que es lo mínimo. Y además debemos de revisar que ningún año estemos por debajo de esos 9,660 pesos, ¿no? Vamos a quitarle un decimal para que se vea más clarito. Otra situación, por ejemplo, ¿no? Nosotros queremos solicitar un préstamo bancario para ampliar la empresa o para crear nuevas sucursales o para poner sucursales en otros estados, ¿no? A los cuales nos queremos expandir. Y decimos, bueno, pues necesitamos solicitar un préstamo, un crédito bancario. Justamente a partir, ¿no? Además de nuestras razones financieras, rentabilidad, actividad, etc., que revisa el banco, pues va a revisar nuestro flujo de efectivo para ver cuál es esa capacidad de pago. Ya tenemos aquí nuestro promedio. Entonces, por ejemplo, va a decir, bueno, como tal, el crédito que yo le voy a dar no debe de superar el 20% de lo que tiene, porque obviamente en flujo efectivo, porque obviamente los demás pues seguramente lo necesita para sus actividades normales, ¿no? Entonces voy a calcularlo a partir del 20%. Los bancos normalmente calculan, por ejemplo, que lo que nosotros tengamos que pagar anualmente no sea más allá del 30% de esto, ¿no? Vamos a calcularlo entonces por 30%. Y entonces diríamos, este es mi promedio, ahora lo voy a multiplicar por 0.3 o 30%, y esta sería mi capacidad de pago anual, ¿no? El banco me diría, ok, te puedo prestar hasta 28,982 pesos, porque esa es tu capacidad de pago, que es solamente el 20% del promedio que tú tienes de flujo neto efectivo. Y para sacarlo mensual, este debe ser mensual, simplemente lo dividimos entre 12. Entonces el banco nos diría, bueno, sí te puedo dar un crédito financiamiento que no supere 2,415 pesos de pago mensual. Esa sería tu capacidad de pago, ¿no? Inclusive eso lo podemos aplicar a nosotros, ¿no? También, por ejemplo, cuando nos dan un crédito para adquirir
una vivienda, que son los que son más altos, siempre nos dicen, sus pagos no deben de exceder el 30% de su presupuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque si son más altos, lo más seguro es que en algún momento usted no pueda pagarlo. Entonces, suponiendo que esto fuera, ¿no?, lo que nosotros tenemos como ingresos durante 5 años, bueno, sacamos igual primero el promedio. En ese caso, como nos recomiendan que no sea más allá del 30%, pues también sería con este monto, 30%, y esta sería nuestra capacidad de ahorro o nuestra capacidad de pago para un crédito de vivienda. Nos dirían, bueno, pues le podemos prestar y el número de años a pagar pues será según su capacidad de pago anual. Y así es más o menos como lo calculan, ¿no? Si uno tiene esos ingresos y que quiere uno adquirir una casa donde los pagos anuales son mayores de esta capacidad de pago del 30%, lo más seguro es que no nos den el crédito financiamiento. Entonces, también esto lo podemos aplicar para nosotros, para estimar cuánto es lo que podríamos pagar si queremos comprar una casa, un carrito, pues cualquier bien, ¿no? Particularmente los bienes inmuebles, pero bueno, también puede ser un auto. También, por ejemplo, otra decisión que se puede tomar, ¿no? Esto que decíamos, bueno, la empresa quiere llevar a cabo un plan de expansión y pues queremos saber cuánto es esa cantidad que podríamos tener disponible. Normalmente también se hace eso, nada más que ahora de ese promedio vamos a sacar la parte que no corresponda a ese fondo mínimo que necesitamos. Entonces se puede hacer de varias formas. Si ya calculamos nuestro fondo mínimo, pues será el promedio de flujo de efectivo menos el fondo mínimo, y esto será el presupuesto que tenemos para poderlo trabajar, ¿no? Inclusive cuando se hace el presupuesto que se hace, bueno, lo vamos a hacer para varios años, pues ya aquí lo vamos desglosando también por año. O lo podemos hacer multiplicándolo directo. Nosotros ya sabemos que el fondo que necesitamos mantener mínimo es de 10%, entonces vamos a calcular sobre este promedio el restante, que sería el 90%. De tal forma que decimos, bueno, lo que podemos tener de presupuesto en 5 años, a partir del flujo neto efectivo promedio, pues sería alrededor de 86,947 pesos para llevar a cabo nuestro proceso de expansión. E incluso ya se puede calcular también de forma anual, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Y podríamos establecerlo así. Bueno, ya sabemos que en 2016 fue de 7,000. Vamos a dividir este presupuesto entre los 5 años, y eso sería lo que más o menos cada año nosotros deberíamos de tener disponible para llevar a cabo esos planes de expansión, ¿no? Y aquí le podemos poner. Es más, le podemos dejar hacia 4 años, ¿no? Querría decir que necesitamos o podríamos tener alrededor de 17,389,47 para que ya en 4 años tendríamos esta cantidad, 69,557, para empezar, ¿no?, con nuestro proceso de expansión de la planta. Entonces vean cómo justo el flujo de efectivo, nosotros podemos tomar diferentes decisiones, ¿no? Esta decisión para nuestra liquidez, bueno, le voy a poner ahí directo, fondo de liquidez. Esto para conocer nuestra capacidad de pago
o esto para conocer cuánto podríamos tener de presupuesto después de cierto número de años, ¿no? Para cualquier inversión que quiera realizar la empresa. Ajá. Este dato lo van a sacar del resultado, ¿no? Del flujo neto de efectivo. Recuerden que el flujo de efectivo es como tal el estado financiero, así, flujo de efectivo, pero flujo neto implica que es el resultado de los ingresos menos los egresos. Ese es el flujo neto, ya la diferencia, es decir, lo que nos queda en dinero contante y sonante después de la actividad realizada durante el año, ¿vale? ¿Ok, Vicky? ¿Qué es lo que ustedes van a hacer en su análisis de flujo de efectivo? Calcular por lo menos el promedio de flujo de efectivo que tiene la empresa en el año y su capacidad de pago anual y mensual. Ajá. Esto no necesariamente, porque eso depende obviamente de las decisiones internas de la empresa. Lo voy a poner en un color así. Ah, no, la letra no. A este tampoco lo tienen que hacer necesariamente, porque depende de decisiones internas de la empresa. Pero esto sí, calcular el promedio de flujo de efectivo en el periodo y calcular su capacidad de pago anual y mensual, ¿vale? Van a dejar también ¿cómo se llama así? Un 30%, ¿vale? ¿Listo? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Profesora, entonces para sacar estos datos necesitamos el flujo neto de igual de los 5 años. Sí, exactamente, de los 5 años. No necesitan capturar los estados de flujo de efectivo completo, sino nada más extraer sus datos, ¿vale? Entonces dejo de compartir, déjenme le doy guardar. Y cerramos este. Y cerramos este también. Ok, ahora les voy a compartir lo de planeación financiera para ver solamente los puntos más relevantes, pero recuerden que ya está ahí disponible el video de planeación financiera, ¿no? Le puse algo así como parte 2, algo así de la clase de ayer. Esperen porque se está guardando y está un poco lento. Ok, listo. Bueno, de planeación financiera, lo que vamos a hacer es que ustedes van a identificar, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias de la empresa? Van a revisar sus estados financieros, particularmente su flujo de efectivo, que ahí es donde se puede observar un poco. Y van a revisar también ya sea la página de la empresa o ya sea el informe financiero anual. Si sus estados financieros solamente los descargaron y así tal cual directo estados financieros, pues lo más seguro es que van a tener que meterse a buscar los informes anuales o a buscar en la página la misión, visión y valores. Si descargaron informe financiero porque así lo emite la empresa, entonces igual ahí pueden encontrar toda esta información. Como tal, la planeación financiera de las empresas, pues parte desde la planeación estratégica. ¿Qué es una estrategia? Pues es justamente el conjunto de acciones
que han sido planificadas para poder lograr un fin o misión, ¿no? Por eso es que lo primero que vamos a hacer es buscar esa misión de la empresa, visión y misión, ambas, para ver qué es lo que se está planeando, cómo se ve y qué es lo que quiere hacer a largo plazo. Van a ustedes a identificar si como tal la empresa tiene una planeación estratégica. La planeación estratégica implica que tiene establecidos objetivos, metas y que además tiene planes de acción. A lo mejor nosotros no vamos a encontrar en esos informes los planes de acción, pero sí por lo menos debemos de encontrar cuáles son los objetivos de la empresa o las metas. Puede ser objetivos a corto, mediano o largo plazo. No importa, pero por lo menos saber que ya tiene establecidos sus objetivos o metas. Eso es lo que ustedes van a buscar. Si, por ejemplo, la empresa dice, bueno, pues queremos ser la empresa número 1 en aviación, por ejemplo, ¿no? Pues entonces, en el flujo de efectivo vamos a ver si tiene como tal ahí registradas actividades de inversión o de financiamiento, que nos digan que efectivamente es una empresa que está buscando crecer o expandirse. Si tiene como tal definidas esas metas y objetivos, pues podemos considerar que efectivamente se lleva a cabo una planeación estratégica en la empresa. Por eso es que, en particular, este tema de la planeación estratégica, pues lo vamos a encontrar en la misión, visión y en los objetivos. Si la empresa no tiene definida ni su misión ni visión, pues en realidad es poco probable que tenga una planeación estratégica, porque ni siquiera sabe hacia dónde va. Si tampoco tiene establecidos objetivos, que pueden ser generales, les digo, de corto, mediano o largo plazo, pues también lo más seguro es que no tiene una planeación estratégica, ¿no? Porque como siempre les digo a los chicos, si nosotros sabemos a dónde queremos llegar, pues sabemos si nos estamos encaminando a eso, ¿no? Y al final podemos evaluar nuestros resultados. Si nosotros no sabemos a dónde vamos, pues entonces no podemos evaluar nuestros resultados, ni saber si llegamos, ¿no? Porque ni siquiera teníamos establecido hacia dónde queríamos llegar. Dentro de esa planeación estratégica, hay diferentes planes que la empresa puede tener. En particular, el más conocido es la estrategia de negocio, o de los más comunes. Que la estrategia de negocios, pues es justamente la forma como van a realizar diferentes actividades o diferentes tareas para poder llegar a alcanzar las metas y objetivos específicos de negocio. Pues tengo una meta de ventas de tanto por ciento. En mi estrategia de negocios voy a señalar cómo es que pretendo alcanzar ese crecimiento de ventas del 20%. Otra de las planeaciones específicas que va a tener o que se recomienda que tenga todas las empresas, pues es justamente la planeación financiera. Esa planeación financiera justamente va a identificar cómo vamos a financiar los planes de acción de las otras áreas, ¿no? Se establecen también metas financieras. Ustedes ya, por ejemplo, vieron todos los elementos que se analizan, ¿no? Que es el endeudamiento, la liquidez, la estabilidad, la productividad. Y a partir de eso se establecen las metas de la empresa. Pues queremos mejorar nuestra liquidez o queremos mantener los mismos niveles de endeudamiento que tenemos ahora. O planeamos incrementar esos índices de endeudamiento porque queremos financiar una nueva casa matriz en tal estado, ¿no? Entonces, ahí justamente se va a observar en esa planeación financiera cuáles son los recursos con los que contamos para alcanzar las metas o para mejorar las metas en cuanto a las finanzas de la empresa.
Además, también la planeación financiera en particular requiere una evaluación de resultados y justo esa evaluación de resultados, pues son por un lado las razones financieras que nosotros ya evaluamos o el método DuPont, o también son las proyecciones que realizamos, ¿no? Esa es una forma también de evaluar si efectivamente hay una planeación financiera de la empresa y si vamos encaminados a alcanzar pues esos objetivos que se planteó la empresa al inicio del año. Decíamos, hay diferentes planes que pueden tener, ¿no? Pero en particular el plan financiero es el que le va a ayudar justamente a relacionar la productividad de la empresa, ¿no? Incrementarla siempre con el nivel de costos adecuados y el nivel de precios adecuados. Eso va a mejorar la relación con el cliente y va a asegurarnos que se trabaja con calidad y que se ofrecen productos de calidad. Y además también nos permite llevar a cabo la trazabilidad de la empresa. ¿Qué es la trazabilidad? Pues justamente todo el caminito, ¿no? Por ejemplo, de algún producto en específico, cuáles son las materias primas, cuáles son los costos a los que se pueden obtener, si podemos buscar descuentos o promociones, cómo se lleva a cabo el proceso de producción, ¿no? Si es eficiente, si estamos teniendo un buen nivel de productividad, si obtenemos los productos con la calidad que nosotros queremos y con las que nos demanda el mercado. Si además nosotros satisfacemos esa necesidad de los consumidores o qué porcentaje de la demanda estamos cubriendo. Y si además, por ejemplo, se tiene un servicio postventa o estamos implementando ya una logística de reversa, ¿no? Que es esta responsabilidad de las empresas de recuperar, por ejemplo, los residuos que se generan después de que se consume el producto o servicio. Entonces, en particular, dentro de la planeación financiera vamos a encontrar que se planifican dos cosas. Por un lado, la planificación del efectivo, es decir, que exista ese flujo efectivo de la empresa, que sea por lo menos superavitario, ¿no? Que nos señale que hay una capacidad de pago, que hay una capacidad de financiamiento, que se aseguran de mantener esa liquidez en la planeación del efectivo. Y además por eso va tan relacionado, ¿no? En este semestre, este tema que vimos este tema que se ve esta asignatura de finanzas básicas y el tema que se ve de planeación estratégica va directamente relacionado con la asignatura que ustedes llevaron de presupuestos, ¿no? Porque justo el planificar el efectivo indica que hemos revisado qué es lo que ha sucedido con nuestro flujo de efectivo en años anteriores y que además se elabora un presupuesto de efectivo, no es parte de esa planificación del efectivo. Y el otro aspecto indispensable de la planeación financiera, pues es justo la planificación de las utilidades. Esta se elabora con los estados financieros pro forma, que ustedes ya aprendieron a elaborar también en su asignatura de presupuestos, pero implica además también que incorporamos estos aspectos, estos cálculos, por ejemplo, de nuestra rentabilidad de la empresa, ¿no? Elaboramos un presupuesto en nuestros estados pro forma para determinar cuál es esa posible utilidad y además también le aplicamos su razón financiera para saber cuál es el margen neto que necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que van a revisar ustedes? Van a revisar sus flujos de efectivo, van a revisar primero qué tipo de estado de flujo de efectivo es, ¿no? Si es directo, si es indirecto, si es por actividades o solamente vienen primero los ingresos y luego los egresos, si incluye solamente los movimientos de efectivo o también incluye aquellos movimientos que implican cambio de valor pero no movimiento de dinero, que es el método directo o indirecto, y si es un flujo de efectivo con financiamiento o sin financiamiento, ¿no? Por eso les pedí ayer quería ayer que me mostraran algún flujo de efectivo y también ahorita empezamos con eso, ¿no? Con que me mostraran un flujo de efectivo para mostrarles cómo podemos identificar esta planificación.
Y les decía yo, bueno, la planeación financiera pues va a estar relacionada directamente con todos los departamentos de la empresa, ¿no? Con la dirección, con las compras, con recursos humanos, con producción, con control de gestión, con el área de marketing, con el área de ventas, con el área de administración, porque justamente, ¿no?, la planeación financiera que realiza el Departamento de Finanzas nos va a asignar los presupuestos adecuados para que cada una de estas áreas pueda llevar a cabo sus actividades específicas. Y listo. Bueno, entonces, tareita para el análisis de su flujo de efectivo 1, hacer los cálculos del flujo de efectivo promedio y de su capacidad de pago anual y mensual. 2, identificar si hay una planeación estratégica a partir de identificar misión, visión y objetivos de la empresa. Que les digo, eso lo pueden identificar en la página de la empresa o en el informe anual, ¿no? Ahí deben de establecerse. Identificar si hay una planeación financiera en nuestro flujo de efectivo. Es decir, tenemos ya ahí claro cuáles son esas inversiones que se pretenden realizar, si se está adquiriendo un financiamiento o si estamos buscando de forma independiente, ¿no?, en las actividades de inversión, pues ir generando este flujo de efectivo. Y bueno, esta planificación de las utilidades, pues prácticamente ya lo hicieron ustedes con el cálculo de las razones financieras y en su asignatura de presupuestos, pues con la elaboración de proforma, ¿no? Esta no la vamos a incluir acá, pero sí por lo menos esta, del flujo de efectivo, ¿ok? ¿Dudas, preguntas hasta ahí de qué es lo que tienen que hacer con su flujo de efectivo? No, maestra, todo bien. ¿Todo bien? Ok, muy bien. Ok, vamos a empezar. Bueno, antes de que se me vayan algunos, déjenme cerrar esta. El día de mañana, ustedes van a tener 2 presentaciones. Una, o a menos que alguien ya la traiga, empezamos con eso. Pero si Profesora, no, entonces, ajá. Respecto a lo de las presentaciones, yo en este horario me encuentro en el trabajo, entonces se me va a complicar un poquito más que nada el presentar mis presentaciones. No sé si se las puede enviar a usted y las proyecta o cómo le hago en este caso. Ok, si quiere puede hacer este video y la proyecto yo en la clase, ¿no? Pero me la tiene que enviar antes de que empiece la clase para tenerla ya disponible. Ok, sí, está bien. Ok, Gracias. ajá. Les voy a abrir una entrega, bueno, sí, una entrega, la entrega normal de la semana y además la entrega de su presentación de la institución financiera, ¿vale? Entonces, el día de mañana empiezo yo con Sistema Financiero Mexicano y las entidades reguladoras y ya después ustedes presentan la institución financiera que les tocó. Y después ustedes van a presentar cuáles son esos resultados del análisis que ustedes realizaron de las finanzas básicas de su empresa. Pueden hacer una presentación PPT si quieren o lo pueden presentar directamente con sus archivos de Excel, pero obviamente ahí ya debe de haber gráficas que nos permitan facilitar la visualización de lo que ustedes van explicando, ¿no? Y simplemente nos van a explicar cómo están las finanzas de esa empresa a partir de los diferentes métodos que aplicaron, ¿no? Desde porcientos integrales, razones financieras, la razón índice, método Dupont, y la revisión de su flujo de efectivo, ¿no? Nos van a dar un panorama de cómo se encuentra la empresa en función del análisis que ustedes realizaron. Bien, entonces ahora sí, vamos a nuestro descanso para empezar con todo, con el tema de la unidad 6, que es punto de quiebre, ¿vale? Vamos a acérquense por ahí su calculadora, porque vamos a hacer ejercicios con la calculadora, ¿vale? Entonces,
5 minutitos y empezamos con nuestro tema de punto de quiebre. Para sus presentaciones de la institución financiera, al final me tienen que incluir sus fuentes de información, pero recuerden que debe de ser en un formato estándar, particularmente podemos usar APA, ya que tenemos generadores de APA fácilmente, ¿no? Aquí en el chat les dejo para que me incluyan correctamente referenciadas sus fuentes de información, ¿vale? Entonces, listo, ahí está. Y vamos entonces ahora sí a empezar con nuestro tema de punto de quiebre. Les voy a compartir pantalla. El punto de quiebre lo van a encontrar ustedes que en inglés se llama bueno, acá lo tenemos, lo dejamos acá. Se llama break-even point. Bueno, sí se lo ponemos acá. Para explicar rápidamente por qué esos dos nombres, ¿no? Ustedes en la literatura de contabilidad y administración lo van a encontrar de forma común como punto de equilibrio. Pero en particular, yo prefiero usar el nombre derivado de inglés de break-even point, punto de quiebre, justo porque en el caso de nosotros los economistas, cuando hablamos de un punto de equilibrio, hablamos de un punto deseable. Ajá. Es donde se encuentra la oferta y la demanda, es donde se encuentran los trabajadores que buscan empleo con los empresarios que están dispuestos a pagarles X nivel de salario, es donde se encuentran las personas que están buscando importar un producto porque lo necesitan para satisfacer sus necesidades de producción y entonces también ahí se encuentran los que están dispuestos a vender y a exportarles hasta su país, ¿no? Un punto de equilibrio siempre es un punto deseable, pero ahorita vamos a ver cómo justo este punto de quiebre se determina porque es un punto no deseable para las empresas con fines de lucro y es indispensable superarlo para las empresas que no tienen fines de lucro y para las que tienen fines de lucro, pues no va a ser para nada un punto deseable. Mientras más se alejen de ahí, va a ser mejor para ellas. Entonces, por eso preferimos retomar el nombre del inglés de punto de quiebre que usar punto de equilibrio. Este punto de quiebre, pues es justamente el punto donde el monto total de las ventas netas o ingresos netos va a ser igual a los costos totales, costos variables y costos fijos. Ajá. Esos costos, aquí en este caso, ustedes ya llevaron una asignatura de costos, ¿no? De costeo. Y ya saben ustedes que los costos se pueden clasificar de diferente forma. En particular, para la elaboración de este punto de quiebre, nosotros vamos a retomar la clasificación de costos variables y fijos.
De tal forma entonces que la suma de ambos pues va a ser igual a los costos totales de la empresa. Entonces, para esto se requieren dos cosas. Uno, tener el ingreso de ventas o las ventas netas de la empresa y tener la suma de los costos variables y fijos. Es decir, necesitamos poderlos clasificar. Por eso es que este ejercicio en particular no se los pido para sus empresas, porque sus empresas, que son empresas que cotizan en bolsa, pues no necesariamente nos dan la información necesaria en sus estados financieros para poder separar sus costos entre variables y fijos. Pero vamos a hacer aquí un ejercicio y aquí mismo ustedes van a resolver otro, ¿vale? Luego entonces decíamos, ese punto de quiebre es donde las ventas netas van a ser exactamente igual a la suma de los costos totales. ¿Eso qué quiere decir, chicos? Si son exactamente iguales, ¿qué pasa con la empresa? ¿Quiere decir que está bien? ¿Que está en equilibrio? No, no. Piensen ustedes, tienen sus ventas netas y tienen el monto total de sus costos es igual a esas ventas. ¿Qué implicaría para la empresa? ¿No está teniendo ganancias? Exacto, ¿no? Que no tendría ganancias, porque si todo lo que yo ingreso es igual a todo lo que me cuesta producir esas ventas, o bueno, esas mercancías, pues no tengo ganancias, ¿no? Entonces, para nada es un punto deseable, ¿no? Por eso no nos gusta llamarle punto de equilibrio. Es un punto de quiebre, ¿no? Es decir, tantito bajamos y nos vamos a la quiebra porque nuestros costos serían más altos que nuestros ingresos, ¿no? Entonces, justo ese punto nos dice dónde son exactamente iguales y por lo tanto, pues no queremos estar ahí, ¿no? Queremos una situación, particularmente en las empresas con fines de lucro, donde se obtengan utilidades, ¿no? Donde se obtengan ganancias. Entonces, a partir de ese punto, si nosotros vendemos más cantidad de dinero o más cantidad en unidades, pues entonces ya empezaremos a obtener una utilidad. Este método de punto de quiebre es importante determinarlo para las empresas que se administran, porque justo, ¿no? Podemos decir ahí, ok, estamos en pandemia, pero nuestro punto de quiebre se encuentra aquí. Si nosotros no logramos vender en esta pandemia más de este monto, pues entonces ya estamos comprometiendo nuestras utilidades, ¿no? Y lo más seguro es que obtengamos pérdidas. Si estamos en un entorno con bajo nivel de inflación, entonces el cálculo que se hace del punto de quiebre nos puede servir para varios años, ¿no? Normalmente se considera en promedio alrededor de 5 años, si es que no hay cambios en los costos de producción de la empresa, o que haya un incremento de los activos fijos, ¿no? Es decir, que se amplía la capacidad de producción o la planta de la empresa. Si no hay esos cambios fundamentales, que obviamente modificarían nuestros costos fijos, pues entonces este cálculo nos puede servir para varios años. Pero si estamos en un entorno con un nivel de inflación muy alto, es decir, que crecen muy rápidamente los precios y por lo tanto nuestros costos de producción, entonces pues sí se recomienda calcularlo anualmente. Por eso, ¿no? Mañana vamos a ver que una de las funciones de Banco de México es mantener una inflación baja, ¿no? Justamente por estas afectaciones que pueden tener las finanzas de las empresas. Y bueno, entonces, este punto de quiebre, si son empresas con fines de lucro, nos van a decir a partir de qué monto nosotros necesitamos vender para poder empezar a obtener ganancias. Y si nos encontramos con una empresa sin fines de lucro, pues justamente nos conviene determinarlo para no incurrir en pérdidas, ¿no? Porque también, aunque no tengan fines de lucro, pues a las organizaciones que dan servicios o que venden productos sin fines de lucro, pues quieren seguir poder haciéndolo en el resto del tiempo, ¿no? Es decir, piensen ustedes en un asilo, por ejemplo, que es sin fines de lucro, pues quieren seguir pudiendo mantener a los ancianitos que tienen ahí y una vez que se abre un espacio, pues poder atender a otros, ¿no? Que si se quieren mantener a lo largo del tiempo.
Si empiezan a incurrir en pérdidas, pues a lo mejor el siguiente año en vez de atender a 100 ancianitos, pues ahora solamente vamos a poder atender a 90. Y si seguimos con pérdidas, pues el siguiente 80 y así hasta que puede desaparecer, ¿no? Entonces, las empresas sin fines de lucro no quieren tener pérdidas. Y las empresas con fines de lucro, pues quieren obtener una utilidad, ¿no? Entonces, por eso es importante determinar este punto de quiebre. Vamos a tener diferentes puntos de quiebre dependiendo de qué cuentas usamos. Tenemos, por ejemplo, el punto de quiebre operacional, donde vamos a incorporar en nuestro cálculo ingresos, egresos y utilidades de operación. Tenemos el punto de quiebre financiero, donde además vamos a incorporar también los ingresos y egresos derivados de actividades financieras, es decir, hasta la utilidad neta. Tenemos el punto de quiebre de producción, donde solamente se toma en cuenta costos y gastos de producción. Y ahí vamos a determinar en unidades productivas qué cantidad se necesita tener para empezar a obtener utilidad. Y tenemos también el punto de quiebre contable, que nos va a considerar ingresos y egresos, pero solamente aquellos que impliquen una entrada o salida de efectivo, ¿no? Lo mismo que veíamos con el flujo efectivo, no vamos a tomar en cuenta aquellos cambios de valor, ni vamos a tomar en cuenta la depreciación y la amortización. Yo en general siempre recomiendo que se calcule el financiero, porque ahí ya estamos considerando absolutamente todos los egresos, ¿no? Ya sean de producción, ya sean de operación, y los financieros también. Y además también, pues considera, ¿no? Algunas cuentas como estas de cambio de valor o de depreciación. Pero bueno, ahí dependiendo de la necesidad de la empresa, pues será el punto de quiebre que calculen. Acá, por ejemplo, además, vamos a estar hablando de costos y gastos fijos, pero justamente derivando de esto, ¿no? Ustedes ya saben que los costos, pues se refieren justamente a los costos de producción, ¿no? Y los gastos, pues se refieren a los gastos de administración, gastos de venta y gastos financieros. ¿Cuál es la diferencia entre costos y gastos, chicos? ¿Quién me dice? Y todos tomaron el curso de costos, ¿no? ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre costos y gastos? Si no pueden activar el micrófono, pues escríbanmelo, pero sí necesito que lo mencionen para saber que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Y que no hay dudas en qué cuentas se toman y Maestra. qué cuentas no. Ajá. Bueno, me parece que costo es como el precio de algo que te va como a servir, digamos. Bueno, que vas a utilizar más bien. Y el gasto sería como igual como el costo, pero ya como para obtener algo, como de medio, digamos, como si vas a comprar un producto, pero lo vas a transformar para obtener otra cosa, otro beneficio. Ok, a ver, aquí hay alguien. Y por acá nos escribieron otra cosa. Dice, Gaby, los costos se recuperan con los ingresos, ¿ok? Y Vicky nos dice que el costo son prestaciones de servicios y el gasto sería el pago de los servicios. Más o menos por ahí, pero no exactamente. Y nos dice Gaby que los costos se recuperan con los ingresos y los gastos no, porque esos nos ayudan a llevar a cabo las actividades. Ajá. Y nos dice Jacqueline, el costo da los egresos de una empresa de las prestaciones o servicios a la producción. Ajá, école. Y el gasto es el desembolso de la empresa para llevar a cabo sus actividades. Sí, exactamente, ¿no? Los costos van relacionados con la producción
materia prima, insumos, pago de los trabajadores, el flete, ¿no? Si es que nosotros pagamos el flete de las mercancías que compramos. Y en el caso de los gastos, más bien se refieren a aquellos desembolsos o egresos que se llevan a cabo para actividades de organización, de administración, de ventas, ¿no? El pago al administrador de la empresa, el pago a los trabajadores, bueno, a los vendedores, ¿no? Ok, ajá. Aquí vamos a estar usando en costos y gastos fijos el término gastos porque nos referimos a ambos, ¿no? Porque aquí lo que estamos haciendo es dividir no en costos y gastos, sino en aquellos que son variables y que son fijos. Eso lo quería explicar para que ahorita que vean que dice gastos fijos digan, pero ¿cómo? Si los costos son los que son fijos, ¿no? ¿Ok? Bien. El cálculo del punto de quiebre puede ser para empresas que tienen un solo producto, solamente se dedican a producir y vender un producto, como podría ser, por ejemplo, una empresa productora de agua purificada, ¿no? Solamente vende eso, agua. O puede ser multiproducto para empresas que tienen más de un producto. Incluso no sabemos que hay empresas que venden muchísimos. Tenemos, no es simplemente una tiendita de abarrotes, no tienen más de 3,000 productos de lo que venden. Aunque se vea chiquitita y todo, tienen más de 3,000 productos, ¿no? Se puede aplicar ya sea monoproducto o multiproducto. Y se va a calcular tanto en unidades producidas y unidades monetarias, es decir, en número de botellones de agua o de metros de tela o de cabezas de ganado, ¿no? En unidades y en unidades monetarias. Pesos, ¿a cuánto equivalen esas cabezas de ganado en términos de pesos y centavos? Hay ciertas cuestiones que se deben de tomar en cuenta para hacer este cálculo del punto de quiebre. Se les llama supuestos, ¿no? Uno que sea primero, que ya se tiene conocimiento de cuál es la producción que tenemos según la capacidad instalada y que de preferencia sea la capacidad, que haya una ocupación de toda la capacidad instalada. El precio de venta se mantiene constante, es decir, no vamos a poder incorporar justo por este cálculo de las unidades si es que tenemos precios diferenciados o hay un cambio de precio. Si hay un cambio de precio, entonces hay que volver a calcular el punto de quiebre. Si tenemos precios diferenciados, pues entonces vamos a tener que trabajar con el precio promedio. Porque, por ejemplo, hay empresas que venden a menudeo y mayoreo. A menudeo lo dan a un precio y a mayoreo lo dan a otro. Entonces no podemos incorporarlo así, tendríamos que sacar el promedio. Otro supuesto es que podemos diferenciar costos fijos y variables. Por eso les digo, pues particularmente con los estados financieros de sus empresas, pues no lo podemos hacer, porque ahí no nos dan más información de los costos, de si son fijos o variables. Pero bueno, si ustedes tienen una empresa que ustedes administran o organizan, pues ahí sí se podrá calcular. Otra cuestión que hay que tomar en cuenta es que los costos fijos permanecen constantes con ese nivel de producción analizado. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros lo vamos a aplicar para 5 años, pues esto que comentábamos, ¿no? No puede ser que en ese momento se expanda la planta o se compre más maquinaria, porque entonces esos costos fijos se van a modificar y ya no nos va a servir, pues hay que volver a calcular el punto de quiebre. Se considera también que los costos variables, y por eso se les llama variables, son una proporción de la cantidad de producción que tenemos, ¿no? Es decir, es simplemente esto, que el nivel de producción, si se modifica, pues también se va a modificar en la misma medida los costos variables. Otro supuesto es que todo lo que se produce o se vende, no vamos a considerar existencia de inventarios, y además, como tampoco analiza los cambios de valor del dinero en el tiempo, siempre vamos a estar tomando el mismo nivel de precios y no consideramos inflación en el ingreso de ventas, entonces no se aplica para, bueno, se tiene que modificar si cambia ese valor del dinero en el tiempo, ¿no? Es decir, si hay más inflación, si
se realizan actividades de importación y exportación si cambia el tipo de cambio en el tiempo que queremos analizar y si hay ajustes del valor de nuestros costos fijos, ¿no? Entonces, esos son como los candados para poder calcular nuestro punto de quiebre. Importante, no se va a considerar la inversión inicial de la empresa, porque teóricamente esa ya se recuperó. Entonces, en la inversión, bueno, en los costos fijos o gastos fijos no va a incorporarse inversión inicial, es decir, no vamos a incorporar absolutamente todo el monto a que equivale la maquinaria, por ejemplo, ¿no? Solamente lo que se refiere a costos que la empresa tiene que realizar de forma fija cada mes o cada año. Y bueno, vamos entonces a ver cómo se organiza esto en costos fijos y variables. Particularmente vamos a considerar que nuestros costos fijos son aquellos que se mantienen constantes en el tiempo, ¿no? Se les llama también indirectos. No se van a modificar a lo largo del año o del periodo que estamos analizando, aunque se modifique la producción. Es decir, nosotros ya tenemos, por ejemplo, una fábrica donde cada mes se le pagan, supongamos, 20,000 pesos al administrador, ¿no? Aunque se venda más o se produzca más, pues el administrador ya tiene su sueldo que se le paga mensual, ¿no? No se va a incrementar en función de cómo se incrementa el nivel de producción o de ventas. Y ahí tenemos justamente como ejemplos, pues el sueldo al personal administrativo, al personal de ventas, la renta. Bueno, de ventas si se le paga fijo, ¿no? Si se le paga en función de lo que vende, entonces entraría como costo variable. El pago de la renta, ¿no? También eso independientemente de si se produce menos o más, pues el monto de la renta no cambia, ¿no? Se mantiene. El pago de luz, teléfono, mantenimiento, predial y la depreciación, por supuesto, y el pago de seguros o de las primas de seguros. En los costos variables vamos a incorporar todos aquellos costos que sí se modifican en función de cómo se modifica el nivel de producción. Se les llama también costos directos. Y estos están directamente relacionados con los cambios que pueda tener el nivel de producción. Y ahí tenemos, por ejemplo, la materia prima, ¿no? Si producimos más, pues necesitamos más materia prima. La mano de obra, el costo de ventas, comisiones, por ejemplo, a los vendedores, o las comisiones, o los premios, ¿no? Premios y bonos. Vamos, a lo mejor no le pagamos más al administrador, pero si tuvo un buen desempeño, a lo mejor a fin de año le damos un bono. Los fletes que se pagan para llevar al punto de venta, eso sí puede modificarse, ¿no? Si yo produzco más, pues entonces voy a necesitar transportar mayor cantidad de bienes y seguramente entonces cambiará lo que yo tengo que pagar como flete. Hay dos formas de determinar el punto de quiebre. Una es la forma aritmética, que es la que vamos a calcular por fórmula. Y también está la forma gráfica, también la vamos a hacer, van a ver ustedes qué fácil se elabora. De hecho, la vamos a elaborar un poco a mano alzada. No, sí la podemos elaborar también en Excel, para que vean ustedes qué sencillo es calcular. Hay que tener muy claro que una vez que ya encontramos ese punto de quiebre, entonces vamos a poder determinar a partir de ese punto cuánto más vendemos y entonces cuánta ganancia se va a tener. Y podemos también identificar si se vende por debajo de ese punto, pues entonces a cuánto van a ascender las pérdidas, ¿vale? Y vámonos, yo creo, directamente ya a hacerlo. Esta es nuestra fórmula que vamos a estar usando, pero aquí tenemos cómo se deriva, ¿no? Tenemos por un lado las ventas de la empresa o los ingresos, ¿no? Recuerden que aquí son ventas o ingresos de venta o ingresos, los intereses por la principal actividad. Tenemos entonces las ventas. Las ventas decimos que este punto de quiebre es el punto donde las ventas
son exactamente igual a los costos totales, ¿no? Nuestros costos totales tendríamos algo así. Ventas es igual a costos totales. Pero nuestros costos totales se dividen en costos fijos y costos variables. Aquí lo tenemos. Nuestras ventas es igual a los costos totales que se dividen en costos fijos y costos variables. Los costos variables dijimos que se modifican en función del nivel de ventas o del nivel de producción. Si se produce más, pues se incurren más costos variables. Si se vende más, se tendrá que producir más y entonces también tendremos mayores costos variables. Por eso es que además entonces podemos expresar los costos variables como una función de las ventas, de tal forma que si las ventas se modifican en número o en cantidad, pues entonces nuestros costos variables también se modificarán en la medida que se modifican esas ventas. Si nosotros despejamos esta ecuación, vamos a tener entonces que las ventas menos los costos variables van a ser igual a los costos fijos. Y es lógico, ¿no? Si a las ventas le quitamos todo lo que se fue para costos fijos, pues nos quedan los costos variables. Y además factorizamos para dejar solita esta B de las ventas. Y nos queda B que multiplica a 1 menos X. El 1 es este, y aquí tenemos X, solamente estamos factorizando. Va a ser igual a nuestro costo fijo. Y ahora sí, ya podemos dejar nuestras ventas solitas. Esta está multiplicando a ventas, pasa del otro lado de la ecuación dividiendo, y tenemos entonces que para encontrar nuestro punto de quiebre va a ser igual a costos fijos entre 1 menos X. Ese X, esta X que tenemos aquí, pues es justamente esto, ¿no? La relación que hay entre el costo variable y las ventas, que es esto mismo que tenemos acá. Nuestro costo variable, cómo se modifica con respecto a las ventas. Recuerden que aquí en una situación normal para una empresa con fines de lucro, nosotros tendríamos algo así. Nuestras ventas van a ser igual a los costos totales más la utilidad. Pero justo nosotros lo que dijimos que el punto de quiebre es ese punto donde las ventas son iguales a los costos, ¿no? Es decir, no hay utilidad. Por eso es que estamos tomando esta ecuación. Y esta es la ecuación que vamos a estar usando. Si ven lo que necesitamos para resolverla, pues es el monto del costo fijo, el monto del costo variable y el monto de ventas. Son los 3 datos que necesitamos. Vamos a ver un ejemplo. Nos dice aquí, la zapatería El Gato con Botas tiene un precio de venta de cada par de zapatos de 100 pesos y su costo de venta es de 50 pesos. Eso quiere decir, ¿no?, que de cada par de zapatos que se vende, la mitad de ese valor o de ese precio al que se vende va a ser su costo de ventas. Tenemos además estos costos fijos. Se paga por renta de local 5,000, se paga de luz, teléfono y mantenimiento 2,000 y se paga de sueldos 3,000. Es decir, en total tenemos 5,000 más 2,000 más 3,000, tenemos 10,000 pesos de costos fijos. Nuestros costos variables, pues ya acá nos lo dijo, ¿no? Se pagan 50 pesos por cada par de zapatos. Es decir, 0.5 por cada peso de ventas, ¿no? Aquí recuerden, apliquen este razonamiento de las razones financieras. O el 50% de las ventas, es decir, lo vamos a expresar así. 100 entre 50. Y entonces aplicamos ya nuestra fórmula que nos dice, para calcular tus ventas de quiebre o ventas de equilibrio, vas a dividir los costos fijos, que ya los tenemos aquí, son de 10,000 pesos. Los vas a dividir entre 1 menos el costo variable sobre las ventas. Entonces tenemos aquí 1 menos el costo variable, ya dijimos que son 50 pesos, entre las ventas, entre 100. Ojo, aquí es costo variable entre ventas. Puede ser que nosotros tenemos las ventas totales del periodo y la proporción del costo variable, con eso lo podemos, o la suma total del costo variable, entonces con eso lo calculamos. Si tenemos, como en este caso, el precio de venta y la proporción del costo de venta,
pues entonces con esos datos los calculamos. ¿Por qué? Porque es la misma razón o la misma relación. Si tomamos en cuenta solamente un precio de venta o si tomamos las ventas totales, pero con respecto al costo de ventas de esa unidad de producción, y esto, el costo de ventas con respecto, perdón, las ventas totales con respecto a los costos variables totales, ¿no? Entonces, si tenemos ambos datos, podemos calcularlo por cualquiera de estas formas. Si nosotros hacemos la división, nos queda 10,000 entre 1 menos 0.5. Eso quiere decir que es 10,000 entre 0.5. Y eso nos da un monto total igual a 20,000. Ojo, estos 20,000 son las ventas, nuestras ventas del punto de quiebre. Está dado en pesos y centavos, porque el costo fijo, el costo variable y las ventas están dados en pesos y centavos. Entonces nosotros diríamos, la zapatería El Gato con Botas necesita vender 20,000 pesos para poder cubrir sus costos totales, pero si quiere obtener utilidades, pues necesita vender más de esos 20,000. Con un par de zapatos más que venda, ¿no? Es decir, si vende 20,100, entonces ya obtiene 100 pesos de utilidades y los otros 20,000 son para cubrir sus costos totales. Esto está dado entonces en pesos y centavos. Para calcular las unidades de equilibrio, pues simplemente vamos a dividir estos 20,000 pesos, que son las ventas de equilibrio, entre el precio del producto. Serían 20,000 entre 100, que es esto que tenemos aquí abajito, es igual a 200. Eso quiere decir que nosotros tenemos, bueno, la zapatería El Gato con Botas tiene que vender 20,000 pesos o 200 unidades. Es decir, lo expresamos en unidades y lo expresamos en monto de ventas. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Maestra, una pregunta. En el sector financiero, ¿como cuál vendría siendo el costo de ventas? El costo de ventas sería el costo de la prestación de los servicios. Y eso sería nada más, de la prestación de los servicios. Ya no integraríamos, por ejemplo, los intereses que se cobran, ya no incorporaríamos, por ejemplo, los intereses ganados por colocación de productos financieros, solamente lo que cuesta el personal y lo que cuesta el mantener, por ejemplo, ay, se me olvidó cómo se llaman, las sucursales. Eso sería nuestro costo de ventas. Pero bueno, no lo van a sacar ustedes de su estado financiero porque ahí no les divide cuáles son los costos fijos y los variables. ¿Qué más? ¿Qué otras dudas, chicos? Bien. Nosotros además con esto se elabora algo que se llama el estado de resultados directo. Este estado de resultados directo se llama así, pues justo porque nos divide en costos fijos y variables. Si nosotros tenemos nuestras ventas de equilibrio, ya sabemos que son 20,000 pesos, le restamos los costos variables, 10,000, nos quedan 10,000, 50% de 20,000. ¿Cómo sabemos que es 50%? Pues porque acá nos decía, ¿no? Que por cada par de zapatos, su costo de venta es de 50, por lo tanto, sus costos de venta es igual al 50% de las ventas. Entonces, 50% de 20,000 son 10,000 sus costos variables. Con eso tendríamos una utilidad marginal de 10,000 menos los costos fijos, 10,000, nos queda una utilidad igual a 0, ¿no? Y aquí con esto podemos comprobar que efectivamente las ventas de equilibrio son las que cubren los costos variables y los costos fijos. Y lo mismo diríamos, la empresa debe vender más de 20,000 pesos para empezar a obtener utilidades. Si vende 20,100, le restamos 10,050 de costos variables y 10,000 de costos fijos, ya tendríamos una utilidad de 50 pesos. Pero bueno, para graficarlo, pues simplemente lo hacemos elaborando una tablita, ¿no? En esta tablita vamos a colocar diferentes niveles de venta.
Nosotros ya sabemos que nuestras ventas de quiebre o de equilibrio son 20,000. Entonces vamos a colocarla. De preferencia yo les digo que por lo menos coloquen 6 escenarios, ¿no? De venta. Aquí tenemos, por ejemplo, qué pasa si vende 15,000, qué pasa si vende 5,000, qué pasa si vende 0, qué pasa si vende 21,000, qué pasa si vende 30,000 y qué pasa si vende 75,000. Ya sabemos que nuestros costos variables son el 50% de lo que vendemos. Pues podemos calcularlos aquí. 50% de 0, pues es 0. 50% de 5,000 son 2,500. 50% de 15,000 son 7,500. 50% de 20,000 son 10,000 pesos. 50% de 21,000 son 10,500. 50% de 30,000 son 15,000. Y 50% de 75,000 son 37,500, ¿no? Es decir, la mitad. Ya tengo entonces el monto de mis costos variables. Ahí al revés. Mis costos fijos, estos son importantes, ya los tengo acá, ¿no? Ya los calculamos acá, son de 10,000 el total de costos fijos. Como son fijos, esos no se van a modificar independientemente de cuánto venda. Siempre van a ser los mismos, 10,000 para cualquier nivel de ventas. Esto es importante, ¿no? Y es algo que se tiene en cuenta siempre en los negocios. Bueno, en las empresas más que en los negocios. ¿Por qué? Porque yo ya incurro en unos costos fijos. Yo ya invertí en tener mi planta o mi edificio o en pagar la renta, ¿no? Si vendo o no vendo, de todos modos la renta me la cobran, ¿no? Entonces, yo ya estoy incurriendo en costos fijos, que son estos 10,000 pesos. Entonces, si vendo o no vendo, yo ya estoy incurriendo. Si yo ya incurro en costos fijos, pues obviamente mis costos totales van a ser igual a 10,000 y entonces voy a obtener una pérdida de 10,000 pesos. Aquí vamos a poner la pérdida o ganancia. Lo voy a poner más chiquito para que me quepa bien. Entonces, esta, por ejemplo, es una de las razones de por qué las empresas, aunque les vaya mal un año o dos, no se retiran, ¿no? No se van, pues porque ya tienen una inversión en sus costos fijos, ¿no? Entonces, en lugar de perder, pues mejor me espero para tratar al siguiente año de recuperarme, de tener utilidades y de no perder ese monto que yo ya tengo invertido, ¿no? Si nosotros vendemos entonces 5,000 pesos, nuestros costos variables son 2,500, los costos fijos 10,000, el total de costos son 12,500. Eso quiere decir que aunque yo venda 5,000, yo estaría perdiendo 7,500. Aquí es simplemente la suma de nuestros costos totales, que son 10,000 más 7,500. Y aquí es la diferencia. Si a 15,000 le quito 17,500 de costos totales, ¿cuánto me queda? Pues todavía una pérdida de 2,500. Si a 5,000 le quito 12,500 de mis costos totales, ¿cuánto me queda? Pues una pérdida de 7,500. Si a 0 le resto mis costos totales, ¿qué es lo que tengo? Pues una pérdida de 10,000 pesos. En nuestro punto de quiebre, vendimos 20,000. Nuestros costos variables son del 50%, la mitad, 10,000. Mi costo fijo es de 10,000. Déjenme quito este de resultados porque confunde. Es de 10,000 pesos mi costo fijo. 10,000 más 10,000 son 20,000. Si a 20,000 le resto 20,000 de costos totales, 20,000 de ventas le resto 20,000 de costos totales, pues entonces me queda una pérdida o ganancia de 0, ¿no? Justo por eso es mi punto de quiebre. En este punto no tengo utilidades. El monto total de mis ventas es igual al monto total de mis costos totales. Si yo vendo 21,000, 1,000 pesos más de mi punto de quiebre, mis costos variables son de 10,500, la mitad. Mis costos fijos son de 10,000. Si sumo ambos, me da un total de 20,500. Y si al monto de ventas le resto los 20,500, entonces ya obtengo una utilidad de 500 pesos, ¿no? Acá, vendo 30,000. Mis costos variables son de 15,000. Mis costos fijos de 10,000.
15,000 más 10,000 son 25,000 y 30,000 menos 25,000 obtengo una ganancia de 5,000. Más alto nivel de ventas, ¿no? Esto sería mucho mejor. Vendo 75,000 pesos. Mi costo variable es de 37,500. Mis costos fijos son de 10,000. Mis costos totales es la suma, 47,500. Si a lo que yo recibí como ingreso le resto los costos totales, me queda una ganancia de 27,500, ¿no? También podemos calcular la cantidad de unidades vendidas para cada uno de estos niveles de venta. Acá, por ejemplo, si nosotros tenemos unas ventas de 5,000, simplemente dividimos 5,000 entre nuestro precio de ventas de los zapatos, ¿no? ¿Se acuerdan cuánto era el costo de venta de los zapatos? Era de 100 pesos, ¿no? Entonces dividimos 5,000 entre los 100 pesos y eso nos da un total de 50. Eso quiere decir que vendí 50 pares de zapatos. Acá 15,000. Entre 100 es igual a 150. Aquí vendí 150 pares de zapatos. 20,000, que es mi punto de quiebre, ya lo habíamos sacado, ¿no? Es igual a 200 unidades, ya lo tenemos aquí. 200 unidades. 200 pares de zapatos. Acá 21,000. Entre 100 de cada par de zapatos, aquí vendí 210. 30,000. Entre 100 pesos de cada par de zapatos, vendí 300. Ahí. Y 75,000 entre 100 pesos de cada par de zapatos, vendí 750 unidades, ¿no? Entonces ya lo puedo yo expresar en ventas, que son unidades monetarias, o en cantidad de unidades de producción, ¿no? Aquí mi punto de quiebre es de 20,000 pesos o de vender 200 unidades. Si yo vendo 300 unidades, ingreso 30,000 pesos y tengo una ganancia de 5,000 pesos. Una vez que ya tenemos esta tablita, entonces ya es mucho más sencillo graficar. Si ven aquí hay una relación. Nuestras ventas tienen una tendencia creciente de 0 a 75,000, porque así creamos nuestros escenarios. Nuestros costos variables también empiezan ambos en 0. También tiene una tendencia creciente, pero menor que en el caso de las ventas, ¿no? Es decir, la pendiente va a ser menos inclinada. Nuestros costos fijos siempre son los mismos, entonces en nuestra gráfica van a corresponder a una línea horizontal, porque siempre son los mismos independientemente de cuánto venda. Mis costos totales también tienen una tendencia creciente, que guarda la misma relación de mis costos variables, aunque estos empiezan en 10,000, no empiezan en 0. Ambos, tanto los costos fijos como los costos totales, pues empiezan en los 10,000 de los costos fijos. Entonces, esta de aquí va a ser paralela a esta que tenemos acá. La diferencia de qué va a ser, pues de estos 10,000 pesos que tengo. Y mi pérdida o ganancia, pues justamente la voy a encontrar en mi punto de quiebre gráfico. Y debajo de ese punto de quiebre yo voy a tener pérdidas y por encima yo voy a tener ganancias. Entonces vamos ahora a ver nuestra gráfica. En la gráfica vamos a colocar en nuestro eje de las X las unidades de venta, ¿no? Aquí, por ejemplo, serían los pares de zapatos. Vamos a colocar las cantidades, pero de unidades de producción o de venta. Entonces serán aquí pares de zapatos o cabezas de ganado o metros de tela o litros de leche, ¿no? En las unidades que se presentan, pero son unidades de producción.
Y en el eje vertical vamos a colocar todo lo que sea monetario. Es decir, aquí tendremos costos, ingresos, unidades, montos de venta. Aquí tendremos las unidades de venta y aquí los montos de venta. Tenemos entonces que nuestro punto de quiebre va a ser el punto donde nuestros ingresos de ventas o ingresos totales son exactamente iguales a nuestros costos totales. Entonces vean aquí, guarda la misma lógica. Nuestro costo fijo es horizontal, ¿no? Independientemente de cuántas unidades vendan, mis costos fijos son los mismos, son 10,000, por eso es que es una línea horizontal. En la medida en que yo produzco más, entonces se van a incrementar mis costos variables. Por eso es que parten de cero, porque si no produzco nada y no vendo nada, pues no voy a incurrir en costos variables. Y tiene una pendiente, ¿no?, hacia el horizonte, creciente, pero con un ángulo menor a 90 grados. En el caso de mis ingresos, también empiezan en cero, y esos también tienen una tendencia creciente, pero más alta que nuestro costo variable. Nuestro costo total, pues es la suma geométrica de mi costo variable y mi costo fijo. ¿A qué me refiero con la suma geométrica? Pues que en este caso mi costo total no va a partir de cero, porque desde el inicio, aunque yo no venda, yo ya estoy incurriendo en costos fijos. Por eso es que mi línea del costo fijo empieza aquí en los 10,000 y va creciendo de forma paralela a mi costo variable. De tal forma entonces que esa diferencia de pendientes es lo que me va a ayudar a encontrar mi punto donde las ventas son exactamente igual a los costos totales. A partir de este punto, hacia arriba, si yo vendo más, ya voy a empezar a obtener ganancias, y hacia abajo, si yo vendo menos, voy a empezar a tener pérdidas. Y en este punto yo lo puedo señalar tanto en unidades de venta, mis 200 unidades, como en cantidad o monto de ventas, ¿vale? Vamos a hacer entonces un ejercicio. Uno que esté bonito. Este es multiproducto, este no lo vamos a hacer. Vamos a hacer este. Ya está. Sí, este de acá, que es este de arriba. Ok, nos dice aquí, la empresa Productos Iris S.A.D.C.B. necesita conocer su punto de quiebre, para lo cual proporciona la siguiente información. Su producto se llama producto B o artículo B. Tiene un precio de venta de 284 pesos. Sus ventas totales fueron de 60,000 en el año pasado, y sus gastos variables ascendieron a 42 millones, ¿no? 60 millones de ventas, 42 de gastos variables. De tal forma que mis gastos fijos totales son además de 30 millones. Entonces, vamos a calcular nuestro punto de quiebre en pesos y unidades. Vamos a copiar nuestra fórmula aquí para que ustedes la vean. Ok, vamos a calcular nuestro punto de quiebre. Entonces, primero en pesos y luego lo calculamos en unidades. Vamos a colocar entonces nuestro costo fijo, y aquí no lo tenemos que sumar, ya nos lo dan sumado. Es igual a 30 millones. Y eso lo vamos a dividir entre 1 menos, vamos a ponerle paréntesis, 1 menos mi costo variable, que ya dicen aquí que son de 42 millones.
entre mis ventas, que son de 60 millones. Vamos a poner otro paréntesis más para no equivocarnos. Y esas van a ser mis ventas de equilibrio. Es más, las voy a poner aquí arriba para que se vea mejor. Ok, calcúlenlo y me dicen cuánto les da. Maestra, me salió Ajá. 100 millones. 100 millones, ok. Listo, ¿no? Acá, según yo, a ver, déjenme ver. Son 30. Entre, vamos a reducir. Para que sea más clarito para todos. 1 menos 42 entre 60 es igual a 0.7, ¿no? Y listo. Y ahí está de dónde sale esos 100 millones. Recuerden que esto es en pesos y centavos, ¿no? Entonces, esto sería su punto de quiebre de esta empresa, es vender 100 millones para poder cubrir el monto total de sus costos fijos y variables, ¿vale? Vamos entonces a determinar ahora en unidades de venta. ¿Cuánto le salió acá? Igual, a Victoria también le salió 100,000. Muy bien. Vamos ahora a calcular cuántas unidades son. Aquí ya nos da el precio. El precio es de 2.84. Entonces vamos a dividir esos 100 millones en 284 pesos. ¿Cuánto les da? $352,000, ¿verdad? Ok. Sí, La única consideración aquí es que cuando lo expresamos en unidades monetarias, digo en unidades monetarias podemos tener decimales, ¿no? Pero en el caso de nuestras unidades físicas, vamos a tener que redondear normalmente. Entonces, aquí serían 352,113 unidades, ¿no? Porque acuérdense que pues no podemos vender unidades incompletas. Entonces, pesos y centavos con sus decimales que nos salgan. Aquí no nos salieron decimales, pero si nos salen con sus decimales. Y unidades de venta, esas sí las tenemos que redondear, ¿no? 352,113. Ok, luego nos dice, elabora una tabla con los diferentes niveles de venta desde 0. Desde 0, porque ya saben que ahí es donde vamos a empezar nuestra gráfica, y con 6 niveles de venta. Vamos a hacerlo en una tablita de Excel. Para que sea más rápido, ¿no? Tenemos entonces 60,000 de ventas, 42
gastos variables y 30,000 de gastos fijos. Dejo de compartir esta para compartirles. Voy a tomar impresión de pantalla. Para compartirles el Excel y lo veamos allá. ¿Ok? Aquí es el más chiquito para que se vea. Ahí está. Ok. Entonces dejo de compartir esto para irnos al Excel. Tenemos entonces nuestras ventas. Tenemos nuestros costos variables. Tenemos nuestros costos fijos. Vamos a tener que incorporar diferentes niveles de venta. Y vamos a calcular también las unidades producidas. O bueno, unidades dejamos nada más para que no sea tan largo. Ok, esto lo vamos a tener que colocar más hacia la mitad para poder tener nuestros 3 datos antes y 2 datos después, que sean nuestros 6 niveles de venta. Ok, listo. Vamos a dejarle el mismo formato al punto de quiebre. Vamos a ponerle formato de pesos y centavos, bueno, de número. Voy a hacerlo más chiquito para que quepan más. Y se vea todo nuestro ejercicio. Listo, ok. Y las unidades de venta que dijimos que son 352,113. Aquí le podemos poner incluso así 112.67 como a ustedes les salió, pero lo dejamos sin decimales y ya nos lo pone 113. Ok, listo. Entonces vamos a calcular diferentes niveles. Nos dice que partan de 0. Le podemos poner aquí que será 50,000, es decir, menores niveles de venta. Y acá le dejamos 40 millones. Después le vamos a dejar que será 130 millones. Ay, ya no le gustó que le ponga tantos ceros. Y acá vamos a poner 500 millones. Millones, creo que aquí me pasé de ceros. Aquí 133, 6, sí, hasta aquí me pasé por 3 ceros. Ahora sí, 130 millones y acá creo que me pasé de ceros. Con razón no le gustó. Vamos a ponerle moneda. Ok. Vamos entonces a calcular, ¿no? Dijimos que el costo de ventas es de, vamos a calcularlo aquí, son 42. ¿Cuánto dijimos que era? ¿De punto 30 o de punto 70? Ya no me acuerdo. Punto 70, ¿no? Nuestros costos variables. Es el 70%. Aquí simplemente vamos a multiplicar nuestro valor de las ventas por el porcentaje del costo de venta
y ya calculamos todos los costos de venta. Los costos fijos dijimos que son 30 millones. Entonces esto va a ser igual para todos. Y nuestros costos fijos es la suma de los costos fijos más los costos variables. Y aquí es lo mismo para todos. Para calcular nuestras unidades, pues solamente tenemos que dividir las ventas entre el precio. Entre 284. Y le quitamos un decimal, ¿no? 5 entre 284. Ah, es que aquí, ¿por qué me salió diferente en los 60 millones? Es B7, que son los 60 millones, entre 284. Ah, no sé por qué me salió diferente. Ok. Vamos a ponerle cuadrito, ya para terminar. Y vamos a colocar aquí, justamente si obtenemos ganancia o pérdida, ¿no? Entonces será mi monto de ventas menos mi total de costos, que es la suma de mi costo fijo más mi costo variable. Y lo mismo para todas. Vamos a ponerle pesos. $130 millones menos 121 de 8. Aquí algo raro sucedió. ¿Qué fue? B4, sí, mis ventas, menos la suma de mis costos fijos más mis costos variables. A lo mejor por ahí me está cambiando. Vamos a tener entonces que incorporar nuestros costos totales, que ahí sí es la suma. Y vamos entonces a incorporar aquí mi ganancia o pérdida, que es igual a las ventas menos mis costos totales. Creo que el asunto está aquí. A ver, déjenme calculo. Son los 42 millones entre los 60 millones. Ajá, sí es 0.7. Ok, vamos a dejarlo hasta aquí porque ya es hora. Mañana terminamos de graficar con estos puntos que nos dice grafique punto de quiebre con sus elementos y explicar qué pasa si vende 30 unidades y qué pasa si vende 128. Terminamos de ver esta tablita con estos puntos que nos faltaron y después de eso ya empiezan entonces ustedes con sus presentaciones, ¿vale? ¿Listo, chicos? Por lo pronto lo dejamos aquí porque ya es hora. Cuídense mucho y que tengan linda tarde. Nos vemos mañana. Hasta luego, chicos. Mañana, maestra, gracias. Que descansen.